hoy es un día especial en el cual venimos con el único objetivo de celebrar la Santa Cena. Y la Santa Cena tiene que representar o tiene que tener un significado muy grande en la vida de cada uno de nosotros. Jesús lo pagó todo. Jesús pagó por todo lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Eventualmente Él vino a morir como sacrificio vivo por los pecados de este mundo. Y para hacer un pequeño resumen tal vez, sería bueno de que camináramos en la historia para poder entender el significado que tiene la Santa Cena, y deberíamos de ir hasta Génesis. En Génesis 3:15 vemos que el pecado entró a la humanidad. Y cuando el pecado entra en la humanidad, naturalmente que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Naturalmente que eso es una verdad bíblica que Romanos nos enseña, Pablo enseña a través de esa carta en Romanos. Y la realidad es que miles de años después que había pasado el pecado original, Dios revela esta verdad a Pablo para que nosotros podamos conocerla. Y cuando entendemos eso y vamos al principio de toda la Biblia, empezamos a ver de que el pecado entró en la humanidad. Naturalmente, si el pecado entró, merecemos muerte. La palabra lo dice muy claramente. El Señor tenía un plan predestinado. Él sabía. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor fue tomado por sorpresa cuando Eva pecó? Si ustedes alguna vez creyeron de que, bueno, ¿por qué pecaría Eva? ¿O por qué Adán aceptó ese fruto? Si no lo hubiera hecho, estuviera la tierra perfecta y todo lo demás, ¿no? Pudiera ser que sí, pero no necesariamente. Dios permitió todo esto con un propósito. Había Él ya había predestinado todo desde de un futuro, de un pasado eterno. Él ya había predestinado todo, y cuando Adán y Eva pecan, nos damos cuenta de que algo pasa ahí. ¿Qué es lo que Dios hace para cubrir su pecado? ¿Se recuerdan? Mató a un animal, amén. ¿Y qué hizo el Señor con ese animal? ¿O por qué lo mató? ¿Cuál fue el propósito? Para cubrir el pecado de Adán y Eva. El pecado trajo muerte, y Dios muestra las consecuencias del pecado desde un principio. Ellos pecaron, algo tiene que morir, a algo tengo que matar, dice Dios, para poder justificar esa falta. Y mata a este animal, y con la piel de él los cubre a ellos. Y es una imagen muy clara, muy bonita, en la cual podemos ver a Jesús miles de años en el futuro después, cuando Él viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de su sangre, con su sangre derramada, Él nos cubre. Amén. Él no solamente nos borra nuestros pecados, pero nos cubre y nos da la justificación que necesitamos tener delante de Dios. Amén. Entonces vemos de que este sacrificio empieza desde un principio, desde que el momento en el que el pecado entró al mundo, Dios empieza a obrar su plan redentivo para la humanidad. Y Él hace el primer sacrificio. No fue el hombre el que mató, fue Dios quien mató primeramente. ¿Sí me entienden? Y asimismo, de la misma forma en que Dios mató por primera vez, Él va a llegar un tiempo en el cual va a dejar venir a su Hijo a este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él mismo, Dios mismo, va a sacrificar a este Cordero Santo.
¿Sí entienden? Y estos sacrificios, desde que Dios hizo su primer sacrificio, continúan en toda la historia bíblica hasta el momento de Jesús. Podemos ver que Caín y Abel, ¿se recuerdan de la historia de Caín y Abel? El Señor pide un sacrificio de ellos dos y uno le trae un cordero y el otro le trae frutas y vegetales, y nunca pensemos de que el pecado de Caín fue haber traído verduras. Ese no fue el pecado. El Señor no esperaba básicamente algo en particular. Él esperaba que el corazón estuviera dispuesto, y el corazón de Caín no estaba donde debería de estar. El Señor empieza a implementar sacrificios desde ese momento también. Y vemos a través de la historia bíblica cómo hay sacrificios. Vemos que Noé, después de que pasa el diluvio, ¿qué pasó? ¿Hizo sacrificio, sí o no? Amén. Moisés, una vez de que es mandado a Egipto a sacar el pueblo de Israel, lo lleva al desierto por 40 años y el Señor viene y le da la ley a Moisés, y a través de la ley y a través de todas estas escrituras que fueron dadas a Moisés en el monte de Sinaí, encontramos muchas formas en la cual Cristo es representado. Hay una forma en particular cuando una persona sufre de lepra, tenía que ser presentado ante el sacerdote mayor. No sé si se recuerdan, en Levíticos 13, si no me equivoco, está esta escritura en la cual vienen y agarran, hacen un sacrificio. El leproso se tiene que presentar al sacerdote mayor, y una de las formas en que ellos muestran este sacrificio es que agarran 2 palomitas, y una de ellas la ponen en un alabastro de a ver, ayúdenme, de barro, perdón, sí, de barro. Matan a esta palomita y la meten allí, y con la sangre derramada de esta palomita rocían a la otra que está viva y la dejan ir libre. Y es una foto muy obvia y muy clara de lo que Jesús viene a hacer en la vida de nosotros. La sangre, algo tenía que morir para que esta persona pudiera ser restaurada, el leproso, dentro del pueblo nuevamente. Y de la forma en que iba a ser demostrado este sacrificio es que algo tenía que morir. Esta palomita muere, la sacrifican, y la sangre de ella es rociada sobre la otra, y la otra queda libre. ¿Sí entendieron? ¿Quién es Jesús entonces acá, en esta foto que les estoy mostrando, esta imagen? La palomita que murió. Y la sangre fue rociada en la otra para que quedara libre. ¿Son ustedes libres? ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Y en esta mañana que estamos acá, estamos haciendo énfasis y recordándonos de qué tan importante es recordar esa sangre que fue derramada en el Calvario por la vida de cada uno de nosotros, no solamente por los pecados presentes, futuros, pero también pasados. Y Dios, a través de su Hijo, vino a redimir a este pueblo que estaba perdido, a esta nación, no solamente a la nación judía, pero también a todas las naciones, a una humanidad completa que estaba perdido en la oscuridad, en su pecado, y no había forma de salvarlos. La única forma iba a ser a través de este Cordero Santo, que no tenía ningún pecado, y ese Cordero llega a ser Jesús de Nazaret. Para poder entender más o menos, les puse un video y quiero que lo observemos y meditemos en él en este momento.
Bueno, espero que les haya servido a tener una perspectiva más clara de la historia a través de cómo ese rey era necesario para nosotros. Aun cuando no lo entendíamos, necesitábamos un rey, y no un rey terrenal, o de la forma en que vienen muchos líderes, e inclusive reyes todavía en la tierra. Este rey iba a venir como un rey de paz, iba a venir a dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de volver a Él. Y gloria a Dios por ese milagro tan lindo, tan grande que el Señor Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La Santa Cena, nuevamente, la Santa Cena o Cena del Señor, que se le conoce, conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo, y es por eso de que estamos acá ahora, nosotros recordándonos a través de ese sacrificio que el Señor hizo, nosotros podemos tener vida eterna. La Santa Cena en la iglesia se hace, nosotros como iglesia acá lo hacemos, tenemos lo que se le conoce como una Santa Cena abierta a todos. Nadie tiene que ser específicamente miembro de esta iglesia para venir y poder participar de la Santa Cena. El único requisito que tiene que haber es que la persona haya aceptado a Jesús como su Salvador. Porque si no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no podemos comer de la Santa Cena. Porque aquel que come o bebe sin haber aceptado a Jesús como su Salvador, bebe y come condenación a sí mismo, dice la palabra. Así es que ese es el único cuidado y requisito que ponemos nosotros delante de ustedes. Si ustedes no pertenecen a esta iglesia, pero son cristianos, todavía tienen la capacidad y el privilegio de poder participar de la Santa Cena. Si no lo son, cristianos sería la palabra acá, o creyentes, todavía es tiempo, y en este momento tal vez sería el momento ideal para que ustedes estén meditando en lo que Dios es y lo que Él tiene que ofrecernos a nosotros, y sobre todo el regalo de la vida eterna. Y nunca es tarde, el Señor espera pacientemente y quiere que cada uno de nosotros vengamos a sus pies. Y en este momento pienso yo de que para aquellos que no conocen sería el momento ideal. En Hechos 27 habla de que la Santa Cena empezó a conmemorarse el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Y es lo que hacemos nosotros ahora. Es domingo, pues ahora hay que hacer la Santa Cena. Pablo empezó el primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pobrecitos, las personas que estaban ahí, imagínense, estar casi por 5 horas ahí, recibiendo palabra de Pablo y ministrándoles. Pero sobre todo estaban haciendo la comunión con la Santa Cena. Joseph Ryan estaba diciendo el viernes de que nosotros hacemos la Santa Cena y por lo menos en esta iglesia se hace en todo el servicio. Pudiéramos decir que nos tomamos 45 a 50 minutos para participar en la Santa Cena. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. En el caso de la Iglesia Católica, cada vez que hay misa, hay Santa Cena. Entonces, si hay 3 veces a diario hay misa en una iglesia católica, 3 veces diario se hace la Santa Cena. En las iglesias evangélicas es diferente. Muchos de ellos han optado por hacerlo una vez al mes. Otros una vez al año. Otros, como nosotros, 4 veces al año. Muchos lo hacen cada semana. El problema que yo veo en lo personal, y no tienen que creer lo que yo les diga, pero yo veo a veces de que si lo hacemos una vez cada semana,
En la mayoría de los casos se deja la Santa Cena al final del servicio y se predica un mensaje y el enfoque es el mensaje y estamos recibiendo el mensaje y al final del mensaje, ok, vamos a hacer la Santa Cena en los últimos 5 minutos y todo pasa bien a la carrera y especialmente si el mensaje no va con lo que la Santa Cena es o significa, como que se pierde el contexto. ¿Sí me entienden? Y lo podemos hacer todos los días, pero si no mostramos, enseñamos y entendemos el significado correcto, como que lo estamos desperdiciando el tiempo. Entonces, lo podemos hacer las veces que nosotros querramos porque la Biblia no especifica cuántas veces hay que hacerlo. O lo podemos hacer menos veces a través del año. Nuevamente, no caemos en pecado porque la Biblia nos dice que lo tengamos que hacer. Aun cuando la palabra básicamente dice cada vez que nos reunamos, entonces tal vez podemos caer en una controversia, ¿no? Porque ¿cuánto nos reunimos? Cada domingo. Entonces cada vez que se reúnan hay que hacerlo, dice, pero si se hace con el objetivo de dejarlo a último minuto y nada más hacerlo por obligación, como que no hemos comprendido el significado correcto de la forma en cómo Dios quiere que nosotros entendamos la Santa Cena. Pablo lo hacía el primer día de la semana y dice acá que se alargó hasta la medianoche. Volviendo a Joseph Ryan, él estaba diciendo el viernes de que la Pascua judía llega a durar hasta 5 horas a veces. Y por eso es que yo entiendo ahora, digo, por eso es que Pablo se quedó hasta la medianoche, porque estaban celebrando. ¿Sí me entienden? Pero la Pascua judía se hacía, imagínense, 5 horas. Wow. Pero porque el proceso en el cual ellos eran guiados a hacerla requería todo ese tiempo. Con nosotros él hizo una edición condensada, dice. ¿Y cuánto se tardó, hermanos? Como 1 hora y media, ¿verdad? Más o menos. 1 hora y media, imagínense. Pero dice él de que en una casa judía, en una familia judía, generalmente la Pascua se celebraba y duraba hasta 5 horas para hacerla. Entonces, si los judíos toman 5 horas para hacer la Pascua, ¿por qué nosotros la dejamos hasta el final del servicio y lo hacemos en 3 minutos, 5 minutos? Deberíamos de meditar un poco más en la palabra y poder entenderla. Entonces, el primer día de la semana se hace, el día es el domingo. Ese mismo día también se recogen las ofrendas. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Pablo estableció estas reglas, estas leyes en las cuales él sabía de que naturalmente todo lo que él dejó fue inspirado por Dios y todo nos afecta a nosotros como iglesia y tenemos que seguir muchas de estas reglas, naturalmente fueron dejadas para nosotros. Entonces no solamente se hacía la Santa Cena, pero al mismo tiempo la ofrenda se hacía el primer día de la semana, en este caso el día domingo. El problema del hombre es que somos tan pecaminosos que Pablo estaba instruyendo a los corintios en ese entonces, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, está instruyendo a los corintios y los está exhortando porque cada vez que ellos se reunían, ¿se recuerdan que les dije que Joseph decía que la Pascua se celebraba y se hacían hasta 5 horas? Pues ellos hacían esta clase de Santa Cena y era una gran comida la que hacían. No era como nosotros que solo tenemos el símbolo del pan y el símbolo del vino acá. Ellos hacían un manjar completo y tenían toda clase de comida. El problema es que no estaban honrando a Dios. Y el pecado estaba en ellos. Y Pablo los exhorta muy grandemente en esta carta, y desde un principio él empieza a exhortarlos por su pecaminosidad. Esta era una iglesia que tenía todos los dones y aún así estaba en pecado.
y Primera de Juan 1, 6 al 8 nos habla muy claramente. Dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La iglesia, cuando viene a celebrar y a conmemorar la Santa Cena, tenemos que pasar por un pequeño, tal vez, autoevaluación. Cada uno de nosotros deberíamos de evaluarnos y llegar a entender de que tarde o temprano fallamos al Señor, y si hemos pecado y si le hemos fallado, tenemos que estar limpios para poder participar de la Santa Cena. Ahora, lo obvio es de que ¿cuántos de nosotros somos perfectos? Además de yo acá, no. Levanté la mano para ver si ustedes levantaban la mano, pero ¿cuántos de ustedes pudiéramos decir de que son perfectos? Ninguno de nosotros. No tenemos esa capacidad. Pero ¿cuántos de nosotros? Cuando no somos perfectos significa que somos pecadores, ¿amén? Pero ¿cuántos de ustedes han sido justificados? Completamente. Todos deberían de decir amén y levantar la mano. Porque si ustedes aceptaron a Jesús como su Salvador, ustedes han sido justificados. Justificados significa de que ya no hay pena para ustedes. Ya no hay una, pena de muerte en este caso, porque el pecado nos lleva a la muerte. Dios mismo nos ha justificado a tal forma en la cual ya no somos culpables. Y la justificación nos libera y nos pone en la presencia de Dios como personas justas. Y todo eso por la sangre de ese cordero que fue inmolado. Ahora, ¿somos justos en realidad? Pero Él nos ve como justos, ¿amén? ¿Pero hay pecaminosidad en nosotros? Siendo de que hay pecaminosidad en nosotros, podemos venir y decir con conciencia de que, yo no he hecho nada para participar de la cena del Señor. Malo sería, ¿verdad? Y la realidad es que no, porque cada uno de nosotros fallamos. Tarde o temprano, con la mente pecamos, ¿sabían ustedes, verdad? Es la que más peca, dice la hermana, sí. El punto es que nuestra mente pecaminosa está siempre allí. Y venir con una conciencia limpia ante el Señor es imposible para el ser humano, pero Él a través de la sangre del Cordero nos justifica, nos limpia y nos cubre nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es tener fe, esa fe salvífica que llega a través de Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, pero cuando se hace la Santa Cena deberíamos de meditar, deberíamos de autoevaluarnos y poder reconocer de que tenemos que estar en la presencia del Señor y que tenemos que venir libres de cualquier pecado. Las iglesias evangélicas reconocen dos ordenanzas establecidas por Jesucristo para su pueblo a observar: el bautismo y la cena del Señor. La cena es también llamada la comunión, como en 1 Corintios 10, 16, y la Eucaristía, que significa la acción de gracias. Jesús tomó la copa y el pan, los ingredientes de una comida común en aquel tiempo, y los transformó a ellos en una experiencia espiritual significativa para los creyentes. Sin embargo, el valor de la experiencia depende de la condición de los corazones de aquellos que participan, y este era el problema de Corinto. Y para nosotros, en nuestro tiempo, no debería ser ese problema. Nosotros deberíamos de aprender de los ejemplos bíblicos que han dejado y han sido plasmados para que nosotros podamos ser mejores. Si nos vemos los ejemplos de esta iglesia y decimos, ¿cómo lo podemos hacer diferente nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para poder tener comunión con nuestro Señor y honrarlo de la manera que Él se lo merece? Nuevamente, vamos a estar haciéndonos una autoevaluación ante el Señor. No es el momento para que ustedes estén viendo al vecino, sino que para que nosotros mismos nos podamos poner a cuentas con el Señor. 1 Corintios 11, 23, 36 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al participar de la Santa Cena? Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y gloria a Dios porque va a regresar. Encontramos el Evangelio en la Santa Cena, definitivamente está allí. Y el Evangelio es aquello que nos lleva a la vida eterna, es aquello que nos comunica de que somos pecadores y que tiene que haber arrepentimiento en la persona para poder llegar a los pies de Cristo. Y se los puse de esta forma acá. El Evangelio es presentado a través de la ceremonia de comunión. A medida que se explican los elementos, estos apuntan a su encarnación primeramente, a su muerte como sacrificio por el pecado, a su resurrección y a su reino venidero. Y es lo que deberíamos de entender a través de la Santa Cena. Su encarnación, su muerte, su resurrección y su reino venidero. Cuando participamos, acuérdense de que acabamos de leer, que estamos proclamando la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga, cuando Él regrese. ¿Cuál es el significado entonces, en pocas palabras, de la Santa Cena? Conmemora, porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19. Es instructiva porque simboliza a través del uso de objetos sagrados la lección de la encarnación de Cristo, los elementos físicos, vino y pan. También nos motiva la acción de gracia, la Eucaristía, que es un término griego, en este término que inspira que algunas iglesias usen la palabra Eucaristía. ¿Por qué? Porque significa acción de gracias. La celebración de la Santa Cena, os brinda la oportunidad de estar en comunión, koinonía, otro término griego, con el Padre, con el Hijo y con nuestros hermanos. La Santa Cena reconoce y proclama el nuevo pacto que Jesús vino e implantó, y Él lo trajo con el propósito de que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna a través de su sangre derramada en el Calvario. Entonces, ¿desde qué punto vemos la Santa Cena en sí? En primer lugar, a través de los versículos del 23 en adelante, en el capítulo 11 de 1 Corintios, nos damos cuenta de que miramos la Santa Cena desde el punto de vista pasado. Podemos ver hacia atrás cuando participamos de la Santa Cena y miramos 2000 años atrás, como ese Cordero Santo, Cordero Perfecto, fue sacrificado por los pecados de nosotros. Entonces vemos atrás y nos recordamos, conmemoramos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Conmemoramos, nos recordamos de ese sacrificio tan sufrido de nuestro Señor Jesús, pero tan precioso para la vida de nosotros. Porque es por medio de Él en el cual nosotros podemos tener la vida eterna. Entonces, vemos hacia el pasado, recordándonos de ese sacrificio de Jesús, pero al mismo tiempo podemos ver también hacia adelante, esperando la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, no solo venimos y nos recordamos del pasado, pero al mismo tiempo proclamamos su muerte y su venida futura. Son dos cosas. La tercera es que miramos hacia adentro, y nuevamente esto es lo importante de la Santa Cena también, de que cada uno de nosotros nos autoevaluemos y que allí donde estemos podamos reconocer de que si hay pecado, venir ante el Señor a arrepentirnos y pedir perdón ante Él. Y por último, hay que mirar a nuestro alrededor. Y a veces el cuerpo de Cristo nos da la oportunidad de poder apreciar por una parte lo que esto significa en nosotros, porque tenemos esa comunión como parte del cuerpo de Cristo que somos. Al mismo tiempo, en este caso, en el caso de los primeros de la iglesia de Corintios, ellos podían ver a su alrededor y ¿saben qué veían también? Muchos de ellos habían muerto, dice la palabra, por haber comido indebidamente de la palabra y haber bebido, del cuerpo y bebido de la sangre de Cristo.
al final de la cita bíblica que habla exactamente de la Santa Cena, nos damos cuenta de que muchos murieron, dice. ¿Por qué murieron? Porque no estaban haciendo lo correcto. Ahora, ¿eran cristianos o eran incrédulos? Eran cristianos. Pero el Señor se los llevó. ¿Saben por qué se los llevó? Primeramente porque estaban haciendo algo que deshonraba a Dios. Pero se los lleva porque no quiere que se pierdan y se vayan al infierno, y el Señor se los lleva. Pero perdieron su vida por no estar honrando la cena del Señor. Y es lo que nos ayuda a nosotros a entender. Entonces podemos ver a través de esto, a través de la Santa Cena, vamos a mirar hacia atrás, a conmemorar, a reconocer de que Jesús vino y murió por nosotros, hacia adelante, proclamando su muerte, pero al mismo tiempo esperando su segunda venida, hacia adentro, venir con un corazón contrito y humillado ante Dios. Amén. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Y nos miramos a su alrededor. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, en el cual convivimos con cada uno de nosotros y podemos colaborar y ayudar a los demás en este caso, pero al mismo tiempo ver la forma en cómo el Señor está ministrando en la vida de los demás. Cuando era la hora, Lucas 22, 14, 20 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Muchos han llegado a decir, esta fue la primera cena, iba a haber la segunda. En vez de decir, esta es la última cena, ellos dicen, esta es la primera cena de Jesús con los apóstoles y la segunda viene, porque vamos a cenar con el Señor. Amén. Cuando Él nos llame a estar en su presencia. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces podemos ver de que el Señor participó en esa Pascua con los apóstoles en particular. Pero ¿qué les estaba diciendo? De que ya nunca más iba a comer y ya nunca más iba a beber de esa copa. ¿Hasta cuándo? Hasta que regresara nuevamente. Y nosotros ahora que participamos tenemos que estar pendientes de eso, reconocer de que el Señor dejó implantada esta Santa Cena para que nosotros la pudiéramos apreciar, no solamente para eso, pero al mismo tiempo para reconocer de que eventualmente vamos a tomar esta cena nuevamente con Él en su reino. El pan, la Biblia explica que Jesús es el pan de vida y el pan vivo que descendió del cielo por ellos, a los que comen de él no moriremos, sino que vivimos para siempre, de acuerdo a Juan 6, 48, 6, 50, 51 y 58. El pan del que participamos en la cena representa la muerte, es decir, la muerte que el Señor sufrió como pago por nuestros pecados. Juan 6, 47, 51 dice de esta forma, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Podemos entender un poco más el significado de lo que es el pan. Y es muy importante. 1 Corintios 10, 17 dice que siendo un solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Jesús. El vino representa la sangre del Señor que fue derramada para perdón de pecados, para darnos vida y paz para con Dios, de acuerdo a Hebreos 9:22 y Colosenses 1:20. El vino del que participamos representa la vida y la resurrección del Señor, venciendo sobre la muerte y el Hades. La sangre derramada en la cruz es
del nuevo pacto que dejó caducado el antiguo pacto hecho con Israel. Jesús viene y a través de su sangre Él establece un nuevo pacto con nosotros. La sangre es muy importante en la Santa Cena y tenemos que reconocerla por lo que es. Dice Hebreos 9:22 de que y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este momento le voy a pedir al hermano Walter y al hermano David que vengan, vamos a orar por los elementos, pero el punto acá es de que tenemos que tomar en cuenta y tenerlo muy claro en nuestra mente que el símbolo del pan significa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y la sangre o el vino representa su sangre, naturalmente, que fue derramada por el pecado de cada uno de nosotros. A medida que vamos a participar y en este momento, antes de que ellos oren, y ahí donde están les voy a pedir de que ellos también estén orando, pero en este momento vamos a orar y vamos a hacernos una autoevaluación para que nosotros podamos estar a cuentas con el Señor. De alguna forma u otra nosotros le fallamos y este es el momento muy especial para que nosotros podamos estar delante de Él y pedirle perdón por cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas. Así es que allí donde están, yo voy a orar por mí y lo voy a hacer a través del micrófono, pero yo quiero que cada uno de ustedes esté orando por la vida de ustedes para poder preparar nuestro corazón para poder tomar la Santa Cena. Padre, gracias por la oportunidad, Padre nuestro, de poder venir en esta mañana y poderte ofrecer honor y gloria, Señor. Gracias por este recordatorio en el cual, Señor, 2000 años atrás, tú viniste, Señor, como el Cordero Santo que vino, fue enviado por ti, Padre nuestro, con el único objetivo de que viviera una vida santa y que muriera en la cruz y derramara la sangre que iba a cubrir mis pecados, y que su resurrección representa vida eterna para mí. Padre, te agradezco infinitamente ese sacrificio vivo. Y en este momento, Señor, perdóname, te pido perdón por cada una de mis fallas ante ti, Señor. Muchas veces fallamos con nuestra mente y pecamos delante de ti, Señor. Padre, perdónanos y límpianos de cualquier ofensa que hayamos tenido ante ti, Señor. Y en este momento te pido de que me cubras, Señor, completamente con tu sangre y que borres cualquier pecado que haya en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos venir ante ti como personas santas, que significa apartados para ti, Señor. Que seamos esas almas que claman a ti en esta mañana, recordándonos todo lo que hiciste en nuestras vidas. Padre, perdónanos y que podamos participar de esta Santa Cena y ser dignos, Señor, de ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por los elementos y en este momento le voy a pedir al hermano Walter va a orar por el pan. Sí. Y el hermano David va a orar por el vino. Así es que ahí donde están ustedes, vamos a participar de estas oraciones con ellos. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí frente a ti, Señor, postrado ante ti, Señor, y participando en esta cena, Padre bendito. La palabra dice que fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus huellas fuimos nosotros sanados. No te importó, Señor, el dolor cuando tu cuerpo fue flagelado, Señor. Te damos gracias, Señor. Participamos con el pan que representa tu cuerpo, Padre bendito, que lo hacemos en tu memoria, Padre Santo, que un día tú nos hiciste
y nos libraste de nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre tuyo, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar por el vino también en nuestro tiempo. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, recordando, Señor, ese sacrificio que un día, Señor, tú pasaste para que nosotros, Señor, vamos a gozar de esa eternidad contigo. Gracias, Padre, por esa sangre que derramaste, Señor, en la cruz para limpiarnos, Señor, de nuestros pecados. Gracias, Padre, por esa sangre, Señor, que derramaste, porque lo hiciste, Señor, por amor. Señor, queremos que esta mañana tu sangre nos cubra, oh Padre Santo, que nos limpie, Padre, de todo pecado, que nos limpie, Señor, de todo mal, y que podamos reconocer, Señor, de que no podemos estar alejados de ti, Señor, debemos estar más y más cerca, Señor, cada día, porque alejados de ti, Señor, nada somos. Protégenos, Señor, cuídanos del mal y ayúdanos, Señor, a seguir siéndote fiel, seguir, Señor, sirviéndote. Estamos aquí, oh Dios, para servirte. Tú nos dejaste ese ejemplo cuando viniste a la tierra, Señor, a servir. Estamos delante de ti en esta mañana, dispuestos, Señor, a servirte a lo que tú nos llames. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada hogar, Señor, aquí representado. Señor, podamos ser fieles a ti, Señor, y que podamos proclamar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a pedir a un hermano Jesús, si puede, por favor, ayudarle a los hermanos, y lo vamos a hacer de esta forma. Ok, pasemos el vino acá y el pan acá, y una vez que terminen al final, nada más empiezan de atrás para adelante también en el otro lado, ok. Pero quiero que participemos y podamos ayudarle. Mientras ellos están repartiendo los elementos, es importante reconocer en la Pascua judía, ellos tienen ¿cuántos de ustedes calientan tortillas en el microwave? ¿Y no han comprado esas cosas redondas donde las meten? Okay. Bueno, en la Pascua judía tienen una de estas, pero bien grande así, y tiene 3 compartimientos. Y cuando ellos participan de la Pascua, ellos ponen 3 panes, uno en cada compartimiento. Y es interesante porque al final, cuando ellos van a partir el pan, ¿saben de dónde sacan el pan ellos? ¿Cuántos hay? Dios es una persona, es un Dios de trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Cuando ellos sacan el pan para partirlo, ¿de dónde cree que lo sacan? No lo sacan de la primera funda ni de la última, sino que de la segunda. Y todavía no les cabe, no les entra, no entienden. ¿Y saben qué hacen también mientras ustedes están ahí? Agarran ese pan que lo sacaron de la segunda, que significa Cristo en este caso, y lo esconden, que significa la muerte de Jesús. Y después lo parten, que significa su sacrificio, y después lo traen de regreso al final. Pero todo nos lleva a Jesús, y ellos no lo ven, y es lo que Joseph Ryan está tratando de demostrarles a los judíos. La copa que vamos a tomar también tiene un significado muy grande también. Es la copa de redención. Pero en la Pascua judía habían 4 diferentes copas que ellos tenían en la mesa. Cuando Jesús tomó la copa, iba a compartirla con los discípulos. No fue cualquier copa, no fue ni la primera, ni fue ni la última. Fue la número, ¿cuál era? Ya se me olvidó. La número 3. Es la copa de redención. Esa es la copa que él levantó cuando él brindó con los discípulos.
¿Por qué de redención? Porque iba a ser su muerte que iba a traer la redención del mundo, amén. Y era la que Él estaba tomando, era su sangre derramada en ese momento que iba a significar la salvación para nosotros. Y nuevamente, si ustedes se perdieron, ese estudio estuvo precioso, muy lindo, y pudimos entender muchas cosas nosotros ahora que no entendíamos antes a través de la Pascua judía. Pero estas solo son dos cosas que se me quedaron en la mente y quise compartirlas con ustedes mientras ustedes estaban recibiendo los elementos. Todo esto que les estaba diciendo fue enseñado el viernes, y Joseph va a estar en una mesa allá y él tiene un libro específico donde ustedes pueden estudiar todo lo poquito que yo les dije acá, pero en más detalles para que puedan entenderlo mejor. Tiene un libro él en particular que usa para esto. Bueno, ya estamos llegando, primero Dios. Bueno, ahí donde están. La noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió y dio gracias y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer de ese pan. También asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar. Ahí donde están, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por esta tarde en la cual nos ministras a través de la Santa Cena y nos das la oportunidad de entender un poco más acerca de el significado de ella, Señor, y la responsabilidad de nosotros ante ti. Gracias, Padre, por tu misericordia sobre nuestras vidas, porque nos perdonaste los pecados y nos has dado la vida eterna que tanto necesitábamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.